Hola con todos. En la lección de hoy vamos a aprender a generar lo que se conoce como la tabla de ilustraciones. Para ello primeramente tenemos que insertar algunos gráficos que dentro de nuestros documentos están marcados con un texto de color verde. Dice número de usuarios del Internet. Para ello, en su documento de trabajo deben haberse descargado estos gráficos. Vamos a insertar este gráfico, le voy a decir insertar. Voy a decirle Voy a decirle insertar, voy a decirle imágenes, voy a buscar la carpeta donde nosotros tenemos nuestros documentos de trabajo. Y aquí tenemos las tres imágenes. Voy a utilizar entonces el número de usuarios del Internet. Voy a seleccionar. Observen que todos los gráficos se están generando con el mismo formato de el párrafo, es decir, también tiene sangría. Por lo tanto, yo para que venga totalmente, utilice todo el margen del documento, podría quitarle la sangría de cualquiera de las maneras que nosotros habíamos visto. Voy a quitarle este espacio. Voy a solo buscar el siguiente gráfico. Voy a ponerme aquí delante. Y voy a ponerle gráfico organización del Internet. Nuevamente insertar, imágenes, organización del Internet. Le inserto. Le puedo quitar la sangría para que utilice todo el margen del documento. Y voy a borrar estos espacios. Voy a elegir el tercer gráfico. Distribución de Internet por países, insertar, imágenes, Internet por países, insertar. Lo mismo, le puedo quitar la sangría del documento, la sangría, y ya está quitada la sangría. Una buena recomendación cuando nosotros tenemos gráficos es que el gráfico y el texto que describe qué es lo que es ese gráfico, o qué es lo que es la tabla, o cualquier objeto que hayamos insertado, siempre se mantengan juntos. Podemos venir aquí en párrafos, recuerden, en avanzado veníamos acá, le decimos que conserve con el siguiente, que se mantengan juntas, aceptar, de tal manera que ahora, no importa el tamaño que nosotros le hagamos, siempre el texto y el gráfico se van a mantener juntos. Lo mismo podemos hacer acá en el otro gráfico. Vamos a decirle que siempre se mantengan juntos. Acá. Que siempre se mantengan juntos. Listo. Entonces vamos a empezar con nuestro documento. Vamos a irnos al primer gráfico. Listo. Voy a borrar esto que está aquí, insertar gráfico. Y la idea es que nosotros vamos a crear etiquetas, pero etiquetas de manera automática. ¿Cuál es el problema de empezar a insertar imágenes, tablas, ecuaciones, etcétera? Es que yo debo saber exactamente cuál es el número que me toca. Pero eso no sería mayor problema. El problema resulta, ¿qué pasa si de pronto la tabla número 2 me dicen que tengo que eliminarla? Entonces la 3 debería convertirse en 2 y así sucesivamente todas las imágenes o todas las tablas o todas las ecuaciones tendrían que renumerarse de manera automática. Entonces para ello existe esta opción que se llama las etiquetas. Nos vamos a colocar aquí delante del texto que describe qué es lo que es este gráfico. Nos venimos a referencias y aquí miren, le voy a decir insertar título. Aquí la máquina automáticamente me pregunta cuál es el título que quiero utilizar. Por ejemplo, tengo ecuación, ilustración, tabla. Si por alguna razón no es ninguno de ellos, yo podría generar mi autotítulo o generar mi nuevo rótulo. Este autotítulo lo que hace es va a tratar de enumerar automáticamente con esta etiqueta ilustración todas las imágenes. Yo le voy a decir, por ejemplo, aquí veamos nuevo rótulo. Voy a crear un rótulo que se llame gráfico. Gráfico. Entonces le digo aceptar y miren, la máquina ahora utiliza gráfico y la máquina sabe que le toca el número 1. Le vamos a decir aceptar.
Miren, la máquina ya pone gráfico número 1, número de usuarios del Internet. Vamos a irnos al gráfico número 3. Me voy a saltar el número 2. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a borrar esto. Voy a decirle que inserte el título. La máquina, observen, sabe que le toca el número 2. Le digo aceptar. Y está el gráfico número 2. Me salté un gráfico a propósito porque quiero que vean cómo renumera automáticamente. Vengo acá y le voy a decir ahora, me he saltado este gráfico, borro aquí esto y le voy a insertar aquí el título. Miren, la máquina sabe que le toca el gráfico número 2. Esa es la secuencia, aceptar, y el que era antes número 2 ahora se convierte en número 3. Entonces, esta es una de las ventajas de haber utilizado los títulos automáticos o las etiquetas automáticas. ¿Sí? Yo podría mantener exactamente la misma secuencia si fueran tablas, es decir, más acá podría generar una nueva etiqueta que se llama ilustración, una etiqueta que se llama anexo 1, anexo 2, anexo 3, y la máquina va a mantener un tracking, un rastreo, una secuencia de cada una de estas etiquetas. Veamos cuál es la ventaja adicional. Vamos a venir acá al principio de nuestro documento. Nuevamente, siempre delante del salto de página voy a generar un espacio adicional y aquí voy a generar mi tabla de ilustraciones. Voy a decirle tabla de ilustraciones. La máquina abre esta ventana y me pregunta cuál es la etiqueta que voy a utilizar. Entonces miren, aquí están las 3 etiquetas que estaban por defecto más la que creé gráfico. Yo le voy a decir que me cree una tabla de gráfico. Aquí la máquina me pregunta cuál es el formato que quiero utilizar. Aquí está la vista previa. Le puedo decir, veamos, por ejemplo, el formato clásico es así, sin esta línea punteada. Voy a elegirle, por ejemplo, el formal, el sencillo. Yo le voy a elegir en este caso el formal, porque me interesa que tenga esta línea punteada para saber exactamente cuál es el número de página. Le digo aceptar. Miren, la máquina automáticamente genera mi tabla de figuras, en este caso de gráficos. Podría generar también a continuación nuevamente tabla de ilustración. Si hubiera creado de ecuaciones, la máquina automáticamente generaría la tabla de ecuaciones de aquí. En este caso, como no está creada, miren, la máquina me va a decir que no encuentran elementos con esta etiqueta. Entonces voy a borrar. De igual manera que hicimos antes, yo puedo decirle aquí, miren, me puedo poner acá, actualizar la tabla, solo los números de página o toda la tabla, aplicando el mismo principio de la tabla de contenidos. Y ya que estamos en esta parte, como aumentamos gráficos, todo esto se debe haber movido también. Veamos si es verdad. Vamos a actualizar la tabla de contenidos de este momento. Le pongo ahí. Vengo acá, tabla de contenidos. Aquí puedo decirle desde acá también actualizar tabla, si quisiera. O en la tabla de contenidos también debería asomar la opción de actualizar. Me voy a colocar aquí. Le voy a decir actualizar tabla. La máquina me pregunta, ¿quiero actualizar solo el número de página? Le voy a decir sí, y observen los números que están aquí en el lado derecho. Miren, de la página 16 se fue a la 17 y todas las páginas empezaron a cambiar. Por eso era que les decía que una tabla de contenidos debería ser ejecutada o creada al final de todo el trabajo que hemos hecho en nuestro documento. Una vez que ya está formateado todo, ahí creamos la tabla de contenidos. Lo mismo aplicaría a esta tabla de figuras. Es decir, una vez que hemos hecho todo, ahí podemos generar nuestra tabla de ecuaciones, tabla de figuras, tabla de tablas, tabla de el objeto que nosotros hayamos etiquetado con este insertar título. Muchas gracias.